en sus primeros tiempos. Nadie iba a la congregación si no había sido convertido antes. Nuestra labor es ir y no es predicar aquí. Realmente lo que hay mucho evangelista que dice que es pastor, realmente no es pastor, es evangelista. Y todos los domingos predica el evangelio y todos los domingos mucha gente recibe a Cristo, bendito sea el Señor. Pero realmente ese es un trabajo que debería de ser toda la iglesia allá afuera, no aquí en estas cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la iglesia primitiva así era. Para que a ti te llevaran a una congregación es porque ya habías recibido a Cristo. Ya estabas de este lado, si no, no ibas. Y quién sabe si ibas a decir luego dónde estábamos y llegaban los romanos y nos apedreaban o nos quemaban o nos apresaban. Porque acuérdate que los primeros 330 años de la iglesia cristiana fue un tiempo de persecución por los romanos. Entonces, las reuniones eran prácticamente secretas, ¿no? Entonces, para que tú llevaras a alguien a una reunión era porque primero ya lo habías convertido afuera, ¿no? Entonces, menciono esto en referencia a que a veces cuando la gente no está preparada para las cosas sobrenaturales, ¿qué sucede? Pues da miedo, es natural, todo lo desconocido a todos nos da temor, nos da miedo. Entonces así el Señor lo tocó y pues de ahí para acá su vida ha cambiado. Gracias por estar acá, que hoy tenía una chamba acá en México y se vino conmigo en la mañana y le dije, pues te quedas, mano, Dios dice. No, gracias por quedarte, por aceptar la invitación. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Cuántos quieren continuar aprendiendo del Espíritu Santo? Ayer estuvimos viendo quién es el Espíritu Santo y vimos todos los atributos de la personalidad o persona del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero lo más importante, hablando de que tiene nombre, tiene ¿qué más? ¿Qué más dijimos? Carácter, identidad, voluntad, emociones, temperamento, inteligencia. Todo eso vimos que la Biblia habla que el Espíritu Santo tiene todo eso, ¿verdad que sí? Entonces, lo más importante del Espíritu Santo es que usted sepa que es la tercera persona de Dios con la cual y por la cual nosotros podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Es el vínculo, es la conexión, es como que el hilo, el cordón espiritual que nos une al Padre. Amén. Esto es muy, muy importante. Si me quieren poner deja ver si me acuerdo de la cita. Quisiera empezar con eso porque es una cita que a mí me encanta, poderosa. Cuando Dios me dio revelación de este versículo, mi vida cambió de una manera impresionante. Primera a los Corintios capítulo 2, Primera a los Corintios capítulo 2, desde el 7, vamos a ver desde el 7. Bueno, vamos a ver desde el 6, ¿sale? A ver si no nos desviamos mucho, porque luego profundizan mucho ustedes. Entonces, vamos a ver. Dice ahí la palabra, fíjate bien cómo se llama el pasaje. Nada más de entrada el título del pasaje, da mello. O sea, mello de emoción, ¿no? No mello de miedo. El pasaje se llama La revelación por el Espíritu de Dios. Así se llama este pasaje y empieza diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Fíjese bien, la revelación no es para todos. Tenemos que entender eso. Dice que es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí o no? Hay otra escritura donde Pablo dice, después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros, ¿verdad? Y eso se los dice Pablo a los que andan presumiendo que tienen 10, 20, 30 o 40 años en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, no es cuestión de tiempo, mijo. Discúlpame.
Después de tanto tiempo ya deberías de ser maestro. Así es que no es cuestión de tiempo. Es cuestión de madurez. De madurez, es cuestión de madurez. Y les dice, porque todavía tienes necesidad de que se te dé leche espiritual y el alimento sólido nada más es para los que han alcanzado madurez. Entonces está hablando aquí de que la sabiduría de Dios, la revelación que produce la sabiduría de Dios es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿quién sabe cuál es la fórmula para alcanzar madurez? Quickly, o sea, rápidamente. La humildad, por ahí va la cosa. Romanos 12:2 que habla de, ok, por ahí va la cosa. La obediencia. Que para obedecer se necesita humildad. La gente que no es humilde no obedece la palabra de Dios. Por ejemplo, ya Dios ya le habló y ya le dijo, ya no hagas esto, y sigue. Ya Dios le habló y le dijo, haz esto, y no lo hace. La obediencia es la que desarrolla y nos hace alcanzar madurez. Amén. Es la obediencia, no es el tiempo, no es que oren por ti, no es que te unjan, es la obediencia. Por eso Cristo dijo, los que verdaderamente son mis hermanos no son los que me han aceptado a mí como Señor y Salvador. No, dijo, mis hermanos son los que oyen. ¿Y qué es hacer la palabra? Obedecer, obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Importante saber esto. Romanos 12:2, ¿qué refiere? Que si tú te renuevas por medio de la transformación del entendimiento, ¿entendimiento de qué? Ayer lo decía la hermana, del conocimiento, ¿verdad? Si tú tienes entendimiento, tú obedeces. El que es entendido obedece y el que obedece es porque es entendido. El que no obedece es porque no ha entendido. A ver, háganle así. Esto es no. ¿Verdad? ¿Qué le dices a un hijo para que te obedezca cuando le das una instrucción? Oye, tráeme un vaso de agua. Y no te lo trae, ¿qué le dices? ¿Entendiste? Porque el entendimiento produce obediencia. El entendido es obediente. Siempre el entendido va a ser obediente. El entendido, rojo, no pasas. Verde, sí pasas. Rojo, no pasas. Verde, el entendido, ¿qué hace? ¿Se va a pasar con el rojo? El entendido, ¿qué? Obedece. ¿Sabe? El entendido sabe que el obedecer le va a bendecir. La obediencia produce bendición, siempre. Amén. Entonces dice, aquí les dije que no profundizaran. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, que significa no de este mundo, ¿ok? Ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, no, dice Pablo aquí, dice Dios, no les voy a hablar sabiduría ni siquiera de los reyes más reyes de este mundo. No habla de los reyes de Cristo, por eso dice príncipes, o sea, de los que gobiernan. Ni siquiera les voy a hablar sabiduría de los buenos gobernantes, digan amén, que mucha falta nos hace, ¿verdad? Pero dice, ni siquiera les voy a hablar de esa sabiduría, les voy a dar una más allá. Una sabiduría del high heaven. ¿Sí sabe qué es high heaven? Del muy alto cielo. Sabiduría del muy alto cielo. Dice, más hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra. Fíjate bien, está diciendo una sabiduría de Dios, misterios ocultos, que yo he dado a ustedes para que ustedes vivan ¿en qué? En gloria, para nuestra gloria. No para su gloria, sino para nuestra gloria. Y luego dice ahí, ¿dónde me quedé?
En el 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, ninguno conoció, porque si las hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ok? Aquí también incluyen no solamente a los gobernantes, que fueron los que cavilaron la muerte de Jesucristo, sino también de los principados y huestes de maldad. ¿Ok? Y dice, aquí está diciendo, el diablo no sabía lo que iba a pasar cuando iba a matar a Jesucristo. Porque luego te va a preguntar la gente, bueno, ¿y el diablo sabía que Jesucristo era el Salvador? No, por eso lo quiso matar. Sí sabía que él iba a salvar o había oído que él era el Mesías y era el Cristo el que iba a salvar, pero nunca supo cómo. Nunca supo cómo. Nunca supo la estrategia de Dios, porque era sabiduría y es sabiduría ¿qué? Oculta. Dice entonces, antes bien, ahí vamos al 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le... Cuando yo entendí esto dije, no necesito más, porque está hablando de que la sabiduría de Dios, Dios la preparó y la predestinó para los que le aman. Y si tú amas a Dios, tú vas a tener acceso a la sabiduría de Dios, a la mente de Dios, al corazón de Dios. Lo mejor que te puede pasar es conocer a Dios. En la medida en que conozcas a Dios, será la gloria en la que vivas aquí en la tierra. Uy, me estoy predicando gloria yo. Fíjate bien, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Sí? Lo que nunca nadie ha visto. Ni oído oyó, lo que nunca nadie ha oído, ni han subido en corazón de hombre. Está diciendo, ni han sido reveladas en el alma de alguien. A nadie, nunca. Dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, aquí está haciendo referencia Pablo a una cita del Antiguo Testamento, una profecía que hablaba acerca de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Dios está diciendo en el Antiguo Testamento esto. Antes bien, cosas como está escrito, o sea, en el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios, verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, dice, ¿nos las reveló o nos las va a revelar? ¿Quiere decir que tienes acceso a ello o no? Entonces, ¿por qué muchos no las oyen? Pues la Biblia lo dice, porque no hay quien se las enseñe. ¿Cómo irán si no hay quien les enseñe? ¿Y quién les va a enseñar si no lo saben? Enseñar la palabra de Dios no es pararse al frente y leerla. ¿Ok? Fíjese bien, nos las reveló, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Está con mayúscula Espíritu? Ok, entonces habla que ¿quién te la reveló a ti? El Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, y está hablando del Espíritu Santo, está con mayúsculas, porque el Espíritu todo lo escudriña, y dice que, aún lo que, ¿te queda claro? ¿Te queda claro o no te queda claro? ¿El Espíritu Santo escudriña a Dios Padre, sí o no? Escudriña aún lo más profundo de Dios Padre. Fíjate bien de lo que estamos hablando. El Espíritu Santo nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice ahí, porque el Espíritu todo lo escudriña. Habla el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
La tercera persona de Dios escudriña a la primer persona de Dios. Verso 11. My favorite. Fíjate bien lo que dice el verso 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes saben lo que han hecho, lo que no han hecho y lo que deberían de hacer? No nos podemos pretender engañar, ¿verdad? Y nos podemos pretender, ¿en dónde está el corazón engañoso del hombre? Cuando nos queremos justificar nuestras acciones. Cuando queremos justificar nuestras acciones. Ahí es donde nos estamos engañando. Cuando queremos justificarnos porque estamos haciendo mal, o pensando mal, o sintiendo mal. Pero realmente nuestro propio espíritu, si tú te fijas, ahí está con minúscula. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu, con minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Claro. Tu propio espíritu sabe tus propias cosas. Tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes qué tienes que trabajar contigo, tú sabes qué tienes que hacer, tú sabes qué es lo que te interesa, tú sabes por qué quieres las cosas y tú sabes si eso es lícito o no es lícito, ¿sí o no? Tú sabes si te justificas o no te justificas tus pecados, ¿sí o no? Tú sabes si culpas a los demás pretendiendo justificarte, ¿sí o no? Porque tu espíritu te escudriña a ti, es lo que está diciendo así. Ahí dice, así tampoco nadie, fíjate bien, nadie conoció las cosas de Dios. ¿Sino quién? Ahora, ¿quién conoce tus cosas? Tú, tu propio espíritu. Tu propio espíritu conoce tus cosas. Dice, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de ¿quién? ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu Santo, que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Lo que quiere decir, aquí es donde ves tú también el nivel de integridad de Dios. No hay nada en el Padre que le sea escondido o pretenda ocultarle al Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, esa fue una buena clase. Porque así deberías de ser tú también. ¿Cuántos de ustedes a escondidas hacen cosas que no harían en público? No me contesten, por favor, no quiero que se salgan de aquí mal. Pero si hay cosas que tú haces cuando estás solo, que no haces en público, ahí es donde tu verdadero yo pretende esconderle a tu conciencia, a tu espíritu, lo que verdaderamente eres tú. Verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúsculas que proviene de Dios. ¿Para qué? Ya con eso pude terminar el mensaje hoy y podemos irnos en paz. ¿Para qué? Para que yo sepa, Verdi, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Cuando la gente no sabe lo que Dios le ha concedido, una característica es que sigue pecando. Tú tomaste tus decisiones mientras Dios tomó las suyas. ¿Me escucharon? Porque nada más saber lo que Dios te ha concedido, te mueve a santidad. Te mueve a no portarte mal. No importan las tentaciones, no importan las necesidades, no importa que te estés muriendo de hambre, no importa nada. ¿Me están escuchando? Por ejemplo,
Mucha gente dice, no, primero Dios, en mi vida primero Dios. Pero cuando está la hora de dar el diezmo que coman sus hijos, ¿qué creen que hace? ¿Mm? Que coman sus hijos, ¿verdad? Entonces, no está primero Dios. Se quedaron muy callados. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de la viuda? ¿Por qué prosperó la viuda? Porque cuando Dios le dijo, cuando el hombre de Dios, el sacerdote de Dios le dijo, ¿qué tienes? Pues harina y aceite para hacer un pan para mi hijo y para mí y luego dejarme morir. Y le dijo el hombre de Dios, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Dame de comer a mí. Y si esa mujer hubiera sido mexicana, le hubiera dicho, estás pero sí muy. ¿Ves que es lo único que tenemos para mi hijo? Y me estás diciendo que te lo di a ti, por favor, o sea, ¿perdiste la burguesa de tu cajita feliz o qué te pasó, verdad? Te quedaste sin el cucu, 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 ¿no? ¿Sí o no? Sin embargo, la mujer, ¿qué hizo? Obedeció. Y lo único que tenía para su hijo y para ella, se lo dio al sacerdote. ¿Y cómo le fue? Porque ella sabía, por las escrituras, que si hacía eso, ella sabía que un hombre de Dios es un hombre de Dios. Y lo que tú le das a un hombre de Dios, no se lo das al hombre de Dios, se lo das a quién. Ella sabía eso, los judíos saben eso. Por eso los judíos son de la gente más rica del mundo. Son. ¿Me escuchan? Entonces, aquí es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, para que nosotros sepamos todo esto. O sea, por eso les digo que el Espíritu Santo es el broche de oro de la redención. Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del Padre, lo más profundo de Dios, la sabiduría más alta que nadie puede tener, y viene y te la dice a ti. Te la puede revelar a ti, te la puede enseñar a ti, para que tú sepas lo que Dios te ha concedido y entonces vivas como lo que eres verdaderamente y no como lo que muchas veces siguen aparentando. Humanos, común y algunos hasta corrientes, ¿no? Porque así siguen viviendo. Yo digo, entonces, ¿qué chiste tiene ser cristianos si van a seguir teniendo la misma vida? Diría el gringo, hello. Si vas a seguir pensando igual, si vas a seguir haciendo lo mismo, Dios cataloga a esa gente como perros, discúlpenme que se los diga, pero Él dice claramente, solamente el perro regresa y se traga su vómito. Y muchos así siguen haciendo lo que saben que no deben hacer. Dime dónde quieres tú entonces que Dios te dé revelación, que Dios te dé bendición, que Dios te use. La Biblia es clara y dice, si alguno se limpia de estas cosas será útil al Señor. ¿Y la gente qué hace? Orando que Dios le limpie. Esa es una falsa doctrina dentro de la iglesia, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, será útil al Señor, o sea, dejará de ser un inútil para el Señor. Para eso Dios nos enseña. Para ser libres, para ver lo que, discernir lo que está bien y lo que está mal y dejar de hacer el mal. Y todos dicen, dice ahí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Isaías 64:4, correcto, muchas gracias. Que es la referencia que está haciendo aquí Pablo en el versículo 9. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. Isaías 64:4. ¿Queda claro?
Me encanta el número 64. Entonces, fíjese bien. Es que en ese año nací. Yo sé que parezco de 40. Pero nos queda claro, fíjate bien lo que está diciendo aquí. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, toma de lo más profundo del Padre, del corazón de Dios, de la mente de Dios, y viene y nos la revela a nosotros. Nos las revela a nosotros. Nos las dice a nosotros. ¿Puedes imaginar eso? El Espíritu Santo va y toma sabiduría de Dios eterno, poderoso, Padre, y viene y te lo dice a ti. Tú tienes acceso a lo más profundo de Dios Padre por el Espíritu Santo. Wow. Y esto es lo que se debe de enseñar en las iglesias. Esto es lo que deben de enseñar ustedes. Para que la gente deje de vivir de una manera terrícola y empiece a vivir de una manera cielícola. Para que la gente deje de, marque la diferencia entre una persona común del mundo y un hijo de Dios. Búscame el verso que dice de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. No me acuerdo ahorita. A ver si es cierto. Alabado sea el Señor. Sí, así es. Romanos 8:19. ¿Dónde estudiaste, perdón? Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? Tú no te vas a manifestar como un hijo de Dios. O sea, decir que eres cristiano, por favor, mejor ni lo digas. ¿Cómo les digo a los alumnos? Te voy a pedir dos cosas. Si tú eres así, dos favores. Número uno, no digas que eres cristiano y no digas que vienes a este instituto bíblico. Si traes esas vacas sagradas en tu doctrina cristiana, ¿no? Entre comillas, por favor. Porque decir que soy cristiano, eso no manifiesta que seas hijo de Dios. Lo que manifiesta que seas hijos de Dios es tu verdadera naturaleza cuando ya la tienes, cuando ya la conociste, cuando ya la vives, cuando el deseo de tu corazón ha sido hacer tu corazón conforme al corazón de Dios. Por eso nuestro eslogan es ese, formando siervos conforme al corazón de Dios. Si Dios dijo lo que dijo de David, pues tú crees que no lo puedes decir de ti que tienes el Nuevo Testamento. David ni lo tenía. Tú tienes el Nuevo Testamento y además revelación del Espíritu Santo. La manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando quien lo salve. El mundo está esperando quien cambie al mundo. El mundo está esperando quien arregle la crisis. El mundo está esperando quien sea justo con todo el mundo, con todo el pueblo. El mundo está esperando gente íntegra, honrada. El mundo está esperando ver a alguien y que alguien no tiene que decir que es cristiano y que se detente que es cristiano. El mundo está esperando quien llegue y le ponga la mano y sane o resucite. Digan amén. Pues, les faltó el pues a algunos, pero no importa. Amén. Vamos a ver algunas funciones del Espíritu Santo en el espíritu del creyente y subraye por favor la palabra creyente, porque si no es creyente, le voy a decir, no es lo mismo incrédulo que inconverso. Yo conozco muchos conversos que no son
incrédulos. O sea, hay mucho converso incrédulo de muchas cosas de Dios. Hay muchos. ¿Sí me capta lo que estoy diciendo? Que han recibido a Cristo, que son salvos, pero aún así no creen cosas de Dios. No creen cosas de la Biblia y dicen, no, yo eso sí no lo creo, creo que está muy azotado. No, ahora sí, se azotó, ¿verdad? ¿Sí me captan? Entonces, no es lo mismo inconverso que incrédulo. Hay que entender eso. La Biblia cuando se refiere a incrédulos no necesariamente se está refiriendo a inconversos, también se está refiriendo a gente que ha recibido a Cristo pero no cree algunas cosas, por eso es incrédulo. ¿Ok? Entonces, algunas de las funciones del Espíritu Santo en el espíritu de los creyentes es, número 1, la intuición. La intuición. ¿Cuántos saben lo que es la intuición? El mundo le ha llamado intuición y así le conocemos como intuición. ¿Qué es la intuición? Lo que intuyes. Cuando tú intuyes, no eres tú. Es esa vocecita dentro de ti que te está diciendo algo. ¿Cuántos de ustedes intuyen cosas? Esa es una función del Espíritu Santo en ti. Voy a definir lo que es intuición. Es la percepción espiritual. Intuición es la percepción espiritual que viene de pronto directamente, sin razón ni motivo aparente. Percepción espiritual, ¿ok? Sin razón ni motivo aparente. Es una percepción sensorial humana, sensorial humana. ¿Por qué sensorial? No viene de cosas raras. Sensorial viene de sentir, de palpar, de que sientes. Tengo una sensación, ¿verdad? Como cuando dices, me late mejor irme por acá. Es una intuición que te está dando el Espíritu Santo porque por donde te vas siempre, ahorita no conviene que te vayas. Entonces, para cuidarte, te intuye que te vayas mejor por otro lado, ¿no? O cuando andas en el súper y de momento, ay, voy a llevar esto, ¿no? Y lo llevas y resulta que era algo que ibas a necesitar. Todo lo que intuyes, cuando intuyas ahora tienes que entender eso. Cuando intuyas algo, gracias Señor, gracias Dios o gracias Espíritu Santo. Por eso Él se llama Paracleto, que significa consolador, porque siempre te está dando ese consuelo de decirte qué hacer y cómo hacerlo. Por eso es lo máximo. Imagínate tú que te asignan a alguien para que siempre te diga qué, cómo, cuándo, por dónde, a qué horas, todo, te diga todo a través de la intuición. Por eso se llama consolador. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga y se quede contigo todo el tiempo. ¿Qué pasa si no lo obedeces? Pagas las consecuencias, efectivamente. Pero si el Señor me dijo, ¿verdad? Si el Señor me dijo que hiciera esto, no lo hice y mira. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa, menos a mí. Ciertamente todos tenemos testimonios, ¿no? Digo, pues ¿para qué? Ahorita, y a ti, y tú, no, todos tenemos testimonio, porque es una función que el Espíritu Santo siempre está haciendo en el espíritu del creyente. Siempre, ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Muchas veces te advierte, ¿verdad? De algo y tú, no, y paz. A mí me advirtió de una vez de cambiar la chapa de mi departamento, les conocen el testimonio, y no lo hice y me robaron, ¿no? Y oré por estos pillos y me fue muy bien, me convino. ¿Por qué? Porque siempre todo obra para bien a los que aman a Dios. Si yo no hubiera amado a Dios, yo no hubiera orado por los que me robaron. Y mira que me dolió que se llevaron mi pantalla donde veía yo a la paloma. Eso duele. Y después llegaba yo y la de 14 era de 14 pulgadas. No era 19, era de las chiquitas de 14. No, pues una gran diferencia. Y cada vez que yo sentía que me iba a enojar con los rateros, no lo permitía, no me lo permitía y oraba, bendícelo Señor. Manda obreros a predicarles.
y Dios me empezó a bendecir grandemente siempre. Entonces hay que oír, ¿verdad? A mi pastor un día llegó a la iglesia y le dice, se regresó por un papel que estaba en su escritorio. O sea, iba a tardar 2, 3 minutos en entrar y salir, y Dios le dijo, mete la camioneta. Lo que tú decías ahorita, siempre tu espíritu va a estar luchando con el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender. Por eso yo les he enseñado en la iglesia, yo ya no pienso, no me conviene pensar, yo obedezco. Porque siempre que pienses, vas a pensar que para no obedecer. ¿Verdad? El ejemplo que daban ahorita, cuando no obedeces porque estás pensando, ay no, pues ni voy a ir porque trabajo todo el día, pues no voy. Todo eso fue su espíritu de ella, por eso te dije, tu espíritu, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba diciendo otra cosa, y por algo. Y cuando se mete mi pastor y sale, ya en 3 minutos le robaron las calaveras y faros de la camioneta. Entonces lo mejor es no pensar, ¿verdad? Porque él dijo, ay, no me voy a tardar nada, 2 minutos, nada más entro, agarro el papel y me salgo. Y con eso, ¿verdad? Entonces lo mejor es obedecer, bendito Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces la intuición, hay de esto hay cientos de versículos acerca de la intuición, entonces, si quiere que se los dé, inscríbase al instituto, porque si no, no nos vamos. ¿Ok? Función número 2, la unción. La unción es una función del Espíritu Santo en el espíritu del creyente, no es una acción como tal, entiendan eso, es una función del Espíritu Santo, no del profeta, no del apóstol, no de ninguna personalidad ni nada, es una función del Espíritu Santo, ¿ok? Actúa en el espíritu del hombre para capacitar de poder a la intuición, de modo que se pueda hacer lo que Dios habla al pensamiento por el entendimiento de la intuición. Les voy a poner un ejemplo bíblico así rápidamente. Por ejemplo, la intuición en la Biblia viene como palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Eso es intuición. Palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo te dice lo que está sucediendo. Palabra de ciencia o conocimiento, según la versión bíblica. En unas viene como palabra de ciencia, en otras viene como palabra de conocimiento y es revelada a ti por medio de la intuición. ¿Estamos de acuerdo? Conforme más crece la relación con Dios y todo esto, va a llegar un momento en que cada vez deja de ser menos intuición y cada vez más es voz de Dios. O sea, literal, un día tú puedes oír la voz de Dios al grado que volteas. ¿Sale? Entonces, la intuición te da una palabra de ciencia o conocimiento, que es lo que está pasando. Y normalmente es seguida por una palabra de sabiduría dentro de la misma intuición, que es lo que Dios quiere que hagas. Un ejemplo es el de Ananías, cuando el Espíritu Santo le habla y le dice, en tal calle está Saulo, que es Pablo, y que ve, ora por él, y porque él me va a servir a mí. Todo eso fue intuición, palabra de ciencia, sabiduría, etcétera, lo que acabo de describir. ¿Sí? Otro ejemplo es cuando le dice a Pedro, ¿sabes qué? Pues yo sé que eres judío y no comes muchas cosas, pero ¿qué crees? Hasta vísceras te van a invitar y te las tragas. Bueno, en otras palabras más bonitas, ¿no? Y te las comes porque no puedes lastimar a la gente que te va a invitar a comer, no puedes lastimarlos diciendo, no, yo no como eso.
Aquí te olvidas de tu judaísmo porque ahora eres cristiano. Amén, aleluya. Y así como esos hay, obviamente, muchos más ejemplos. Llévense estas citas, Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20, y esas sí las leemos rápido, ¿no? Primera de Juan 2:20 y verso 27, porque esto es algo también que sí me gustaría matar estas vacas sagradas de algunas iglesias, donde dice que muchas veces algo que yo oí es que alguien se acercaba y le decía, oye, yo quiero servir a Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? Bueno, lo que tú necesitas es la unción. ¿Quieres servir a Dios? Entonces, ora por la unción. Ora, ayuna, vete de rodillas a la basílica. Bueno, haz lo que sea. Pero porque sin unción no vas a poder hacer nada. Y eso es cierto. Sin la unción estás incapacitado. No, o sea, tú ora y ayuna. ¿Y cómo vas, hermano? Pues sigue orando. 2, 3 años, pues sigue orando. No, yo creo que ya tienes que ayunar más. Es que ya me fui al hospital por gastritis. Pues ni modo, hermano. O sea, ¿quieres la unción? Pégale a la carne. Porque la unción nada más es para los espirituales. Para los superstars, acá los que ya volamos. ¿Verdad? Ya andan high. ¿A poco no? Y mira lo que dice este versículo, pero vosotros tenéis. Entonces, ¿qué parte no saben leer? Porque esta es una palabra de Dios a todos los cristianos. No le está hablando a unos cuantos. Vosotros tenéis la unción de ¿quién? ¿Y a quién se refiere con santo en mayúscula? A Cristo. Entonces, ¿dónde dice que tienes que orar, ayunar, meditar, sacrificar? El ayuno puede ser una obra muerta, si no es por la razón correcta. Y eso lo enseña Cristo. Si el ayuno no es por una razón correcta, se convierte en una obra muerta, se convierte en un sacrificio que tú le estás ofreciendo a Dios, pero con eso le estás diciendo a Dios, yo no creo que lo que hizo Jesucristo es suficiente, por eso yo te voy a dar este sacrificio, a ver si me haces caso. Y eso enseñan en muchas iglesias, tristemente, y por eso están muy lejos de ser verdaderos cristianos. ¿Verdad? Hasta la huelga de hambre. No, si tú ofreces un sacrificio a Dios es una ofrenda, es una grosería, es una leperada, es escupirle a Dios, escupirle a Cristo, es vituperar a Cristo. Ofrecerle a Dios algo para que te dé algo, es eso. Mira, lo que hizo Cristo no es suficiente, por eso yo te voy a ofrecer esto. Mejor hubiéramos tomado el descanso. Pero ahí dice claramente, vosotros vas a tener, dice que vas a tener, ¿qué dice? Verso 27, por favor, ya para irnos. Dice, pero la unción que vosotros recibirán, ¿cuántos dicen amén? Ahí está el detalle, siempre se van con la finta, siempre se van con la finta. Dice que la unción que vas a recibir, dice la unción de qué? Que recibisteis. En él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Ahora, está hablando que no tienes necesidad que nadie te enseñe cosas del mundo. Si tú lees el pasaje completo, tú vas a ver que ahí dice del anticristo. Y no tienes necesidad que te enseñe el anticristo o la gente anticristiana.
Mas no está hablando que no tienes necesidad de que te enseñen los pastores y maestros que perfeccionan a los santos para que alcancen la estatura de Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, ahí está hablando, tú no tienes necesidad. Te voy a decir por qué escribió esto. Y nada más para que no se vean con la duda. Pero todo esto lo escribió Juan porque en ese tiempo estaba muy fuerte la corriente de la metafísica y de la astrología, igual que ahora e igual que siempre. ¿Me escucha? Y ahí es lo que está atacando Juan. Tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe esas cosas mafufas, que además dice la Biblia que son abominación para Dios. Si no lee el pasaje completo y ahí dice anticristo. ¿Y creen que los pastores y maestros que Dios constituyó para perfeccionar a los santos son del anticristo? Pues no. Entonces son dos cosas diferentes. Pero cuando no se sabe bien, se confunde. Y cuando se confunde, se produce duda. Y cuando se duda, no se cree. Y cuando no se cree, no se vive cristianamente. Podemos ir en paz al descanso y ahorita regresamos.